Hola, buenas tardes a todos. Estamos de nuevo en el Museo de Aragón. Y bueno, es un placer volver a tener a Horacio, que está tratando de incorporar a la familia de SMX Radio con Álamo Rock. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar para todos aquellos que nos ven que no tienen idea qué es, que ya no les tocó. Vamos a hablar del LP. Y bueno, también con nosotros se encuentra Porfirio. Claro, buenas noches. Y bueno, René haciendo magia como siempre. Horacio, buenas noches. Muchas gracias por recibirnos en este hermoso museo. Hola, buenas noches. Pues sí, estamos aquí en la calle Eligio Ancona, desde Santa María la Ribera, el Museo Aragón. Y pues vamos a hablar del LP, del gas LP, no, del long play, del acetato, del vinil que ya tiene unos 4 años que volvió a resurgir la fiebre por el LP, al grado de que se están volviendo a grabar discos. Los artistas nuevos están tomando esta opción para darse a conocer, y pues la gente joven que por muchos años no se les vio pues negada, porque los destruyeron toda la industria del disco en México, pues hoy en día pues son los que más buscan este formato para escuchar música. Entonces pues vamos a hablar de un poco de historia, cómo surge esta cuestión de los discos, cuándo surgen y por qué la gente está prefiriendo el CD, el LP, por qué el CD se está lo están destruyendo, lo están desapareciendo. Las gente agarran de sus casas y es cajas y cajas de CD a los ropavejeros, y es lo mismo que pasó con el LP en su momento. Pues desaparecieron porque ya estorbaban, porque de alguna forma pues, sí son formatos grandes, y muchas de esas gentes que en su momento vendieron o regalaron sus colecciones, pues hoy en día se dan de topes. Entonces vamos a hablar un poquito de esa cuestión, de la historia, de dónde surge este formato, sus antecedentes, y pues nos vamos a remontar hacia finales del siglo XIX, que había una forma de escuchar, de hacer un registro sonoro. Antes de eso, la única forma de hacer un registro musical era a través de las partituras, que la forma de las partituras pues se escribía la música y la gente, como forma de entretenimiento, ¿no? Leían las partituras ponían su piano en su salón y a tocar lo que estaba escrito en la partitura. Eso duró hasta principios del siglo XX, hasta 1920. Pero a finales del XIX, Tomás Alva Edison y Alexander Graham Bell, agarraron y diseñaron un gramófono con un cilindro recubierto de cera, y esa era la forma en que se reproducía la música. Pero ¿qué tanta música? Pues una pieza corta, o sea, tenía que ser piezas de 2 minutos. Uh-huh. Hay veces que si en la partitura duraba que podría ser una sinfonía, que puede ser muchas hojas, aquí tenían que acortarla, abreviarla. Entonces sí era la emoción. Imagínense, a finales del 19 estar escuchando en un aparato, en una máquina de sonido, una máquina parlante como les llamaban, el sonido, y era por medio de tubos de cera. Y después, ya por 1888, es lo que predominó por mucho tiempo, incluso hasta principios del siglo XX, los cilindros. Y después llega eso fue en Estados Unidos, y también en Estados Unidos llega un científico, Émile Berliner, que diseña ya un plato pues, de este tipo más o menos, pero era un plato de una sola cara.
Acuérdate la cámara. Este es un disco de pasta, estos ya son como de los años 30, 40 más o menos. Y diseña esto y diseña un plato con una sola cara, pero igual el surco era muy grande, entonces no pasaba una canción de más de 4 minutos, no podía tener un disco. Y diseña un aparato para poder reproducir ese disco. Entonces empieza ahí la industria discográfica, que la industria discográfica, pues según desde mi punto de vista, ha cambiado la forma, las economías en el mundo, ha cambiado las formas de vida cotidiana, como muchas otras cosas, ¿no? Depende en cada época. Entonces, este disco de una sola cara, con una canción, él igual un gramófono que lo reproducía, y fue la competencia del cilindro de Alva Edison. Entonces, si una persona, obviamente estos eran artículos de lujo, o sea, no cualquiera podía tener acceso a este tipo de tecnologías. A ver, Horacio, María y Gloria Fornier, saludos. Omar Rosas nos está viendo, saludos. Morris CU, saludos. Ricardo García pone signos de interrogación, entonces a lo mejor es un chico que no sabe que es un vinil. Karen Hasser, muchas gracias por vernos. Tuve muchos desde Parchís hasta Depeche Mode, etcétera. Sí, pues es que yo creo que todos los que estamos aquí crecimos con el vinil, discos, era la única claro. opción que aparte del radio y la televisión, nosotros, nuestra opción de entretenimiento, forma de entretenimiento, era el disco, la radio y la televisión. Posteriormente, ya cuando fuimos creciendo, pues llegó otras formas de entretenimiento, la televisión por cable, por ejemplo. Pero los programas eran de puro inglés. Si no sabes hablar inglés, ahí aprendías, porque no había forma pero pues hay veces que las caricaturas, no importa si sabías o no inglés, ahí te quedabas embobado, ¿no? Con los muñequitos. Pero bueno, ahora sí, en este contexto, estas formas de entretenimiento. Bueno, para la persona que no sabe qué es un vinil, este es un vinil nuevo, está cerrado. Y no es esto no lo acaban de hacer, porque hoy en día están prensando nuevos viniles. Este es original de 1989, con el sello, de hecho, BMG Arriola. Bueno, Arriola ya no existe, ya no existe como disquera, se fusionó con otra. Es este de aquí. Y bueno, lo voy a abrir porque lo acabo de comprar. No, pues si no lo quieres abrir, no lo sí, abras. lo tengo que abrir porque este tipo de cosas... Oye, ¿qué tan caro salió? No, para nada, pues dice 60 pesos. Porque yo fui a conseguir unos de la Castañeda que nos autografiaran y me querían vender el vinil en 1200. Y dije, no, es que sí son caros los viniles, y más los de... Es que hay discos, ya hablaremos un poco más de esto. Qué tipo de discos son más caros, cuáles son más cotizados, en dónde comprar, qué tiempo, porque se necesita tiempo para encontrar y suerte para encontrar este tipo de a ver, que René nos ayude a... Manuel Hernández, saludos, muchas gracias por vernos. Ya lo abrí, es que lo estoy abriendo a la antigüita. Entonces, un vinil, pues era traía su plastiquito, hay algunos más, y está hecho de una placa de plástico, de vinil. Es más delgado que el que mostraste primero. Sí, esto es más delgado. Hay unos que tenían pues aquí su insert, que se le llama, que es donde vienen las letras, viene la funda, las letras. Hay unos que son más artísticos. Ya iremos hablando el tipo de surco, porque va cambiando conforme al tiempo, ¿no? Pues de la comparación con nosotros. Sí, que es lo mismo, o sea, es lo mismo. Bueno, entonces, de eso estamos hablando, ahorita estamos haciendo un poco de historia para ya pasar con lo que es el fenómeno actual del vinil, ¿no? Entonces, empieza la industria discográfica, vamos a situarla principios del siglo XX, finales del XIX, principios del siglo XX, con estas dos opciones que tenemos: el cilindro de Edison y el disco de una sola cara de Eldridge. Y Eldridge forma una compañía, la compañía se llamaba
fue la Victor Talking Machine Company, que después derivó en la RCA Victor, que fue una... La del perrito, ¿no? Exactamente. Entonces eran los dos empezaron, sí, es esta de aquí, la del que tiene el perrito aquí, RCA Victor, y que tiene ahí en un gramófono, ahí está el perrito como que curioseando, ¿no? En la bocina. Wow, Flor del Campo, saludos desde Autlán de Navarro, Jalisco. Pues muchos saludos a Jalisco, muchas gracias, Flor. Braulio, la contradicción de los progres, fascinados por los vintage, pero con el nuevo flamante iPhone XD. Ya. No, es que... Sí, está siendo irónico. No, es que son dos cosas, ya hablaremos un poco. Bueno, el disco de este amigo Eldritch, que es un disco igual de cera, con una recubierta de cera, pues medía 17.78 centímetros, pues eran discos así, más o menos, de diámetro, y pues era la competencia. Entonces estaban los dos, tanto Edison como Eldritch, pues compitiendo para ver cómo vendían más discos. Sin embargo, pues como dije, esto era un artículo de lujo que costaba en esa época $2, que era bastante dinero. No cualquiera se podría dar el lujo de adquirir un objeto de ese tipo, y el entretenimiento familiar dentro de la casa pues era tener un piano o un instrumento musical de acuerdo a las posibilidades de adquisición de cada familia. Podría ser un banjo, una armónica, no sé, y amenizar a los que no estaban reunidos, que podría ser la familia, las amistades. Por eso la importancia de la partitura, ¿no? Que se vendían mucho más que el disco, ¿no? Como una especie de tertulia. Exactamente, pues las tertulias vienen así, que las tertulias tienen su origen en la Ilustración, ¿no? En las cortes francesas, donde se juntaban para igual tocar cosas, claricordios y pianos y suites y no sé, un montón de cosas. Y así se empezó a la vida cotidiana, empezó a marcarse de esa forma y cambió con este tipo de aparatos. Sin embargo, pues, imagínense cuántos cilindros tenían que comprar, porque cada cilindro era una canción, ¿no? Y era una canción abreviada, o sea, no había muchas opciones. Ya después, en 1902, se preguntan estos amigos, Edison y Eldritch, empiezan a decir, ¿cómo le hacemos para masificar? Y una de las cosas es porque antes agarraban, en ese lapso de tiempo que son de 1900, vamos a ponerle a 1902, los cantantes o las personas que grababan, pues tenían que grabar y grabar y grabar, o sea, interpretar la canción un montón de veces, y cada interpretación era un disco que salía a la venta. Entonces era muy cansado para el artista, ¿no? Entonces dijeron, ¿cómo le hacemos para masificar esto, para que el artista no esté cante y cante, sino que agarrar y hacer un máster, y de un solo máster empezar a reproducir más? Entonces agarraron el disco y le hicieron una recubierta de metal, era de oro, en su mayoría era de oro, y ese era lo que le llaman hoy en día, y lo que le llamaron por mucho tiempo el máster. El máster, ahí haz de cuenta que entran los artistas al estudio, ponen su máster, que son unos discos laqueados con una capa de metal, lo ponen y empieza el surco a formado de acuerdo a las señales de sonoras que estén transmitiendo, en este caso los músicos, y ya tienen su máster, y a partir de ese máster ya empiezan a sacar copias y copias y copias, ¿no? A ver, dice Edson Balboa, saludos Edson. Flor del Campo, gracias, amables, no sé dónde sea. Nosotros estamos en la Ciudad de México, en una delegación que se llama Cuauhtémoc. Puedes buscar dónde se encuentra el kiosco Morisco o el Museo de Geología y vas a dar con Santa María la Ribera. Muchos saludos, Flor del Campo.
Murak Lara, ponen la manita arriba. Un saludo para la pastelería, para la paletería La Soberana. Qué ricas aguas en La Soberana. Luego vamos y nos patrocinan las aguas de coco que están deliciosas, que se encuentra aquí en González Martínez. Enrique González Martínez, Casi Díaz Mirón. Vayan, están de verdad muy ricas las aguas de coco y las aguas de limón con chía. Y las de horchata, que son las que hemos probado, están deliciosas. Ahora sí, perdón, comercial. No, pues un saludo a todos, qué bueno que nos estén acompañando. Por acá alguien nos dijo que eras un excelente chef, pero ya no veo el mensaje, si René nos los puede decir. Alguien decía que eras un excelente chef. Ahorita no soy chef, soy sí, ahorita no, pero bueno. Soy un individuo más. No, qué bueno, saludos a la persona del comentario. Y pues bueno, para 1904, esta masificación con este prensado, con este máster, pues cambia la vida cotidiana, porque de ser un artículo de lujo pasa a ser un artículo doméstico. Uh-huh. De $1 a $2, pues pasa al precio de 75, 50 centavos de dólar. Entonces ya empieza a ser más al alcance de la gente, pero eso sí, o comprabas el cilindro o comprabas el disco. Ajá. Porque pues, y los discos eran los chiquitos, ¿no? Sí, eran no, los sencillos que hoy conocemos, los que conocimos de 45, no, eran unos discos de 17 centímetros, muy pesados. ¿Eran de metal? Que no eran como de metal, primero eran de cera y después fueron de metal y después fueron de pasta. Para 1904 ya empieza a surgir otra modalidad. El disco se vuelve ya no de una sola cara, de doble cara. Entonces ahí empieza la competencia con el cilindro. El cilindro empieza a decaer porque pues, hay más posibilidades de registrar el sonido en dos caras. Si antes teníamos 3 minutos en una cara, ahora vamos a tener 3 y 3, 6 minutos. ¿Qué va a preferir la gente? ¿2 canciones o una sola canción de 3 minutos? ¿Cómo respondieron la compañía de Edison con el cilindro? Trataron que el surco fuera un poco más pequeño para alargar la duración a 4 minutos. Entonces ese fue el alcance que tuvo. Se empezó a masificar un poco el LP, el disco. Y eso pues cambia la forma de ver de consumir, ¿no? Y de escuchar la música. Todavía la partitura es lo que se vendía más que el disco y que el cilindro. Todavía las gentes eran partícipes de juntarse en un salón, sentar a la persona, a la niña, y hacer su interpretación en el piano con sus partituras. En Estados Unidos, para 1910, que tendría unos 94,000 millones de habitantes, y se vendieron cerca de 2,000 millones de partituras. Wow. O sea que era de uso corriente, y eso cambió con la introducción del disco, ya en un formato más que podía contener más música, y sobre todo con la entrada del radio, que ya la gente cambió el entretenimiento de escuchar a la persona tocar el piano, la guitarra o recitar un poema por una caja que nos estaba dando noticias o cualquier información, ¿no? Entonces son partes que van cambiando las formas y la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y todo esto tanto en Estados Unidos y Gran Bretaña. Entonces entonces este disco de doble cara pues pone fin a esta rivalidad del cilindro. Ya obviamente yo tengo esta opción, y el cilindro empieza a decaer. ¿El cilindro es el que se usaba en las pianolas? Gramófono. Ajá, era un cilindro recubierto de cera. Ajá. Donde se van marcando los surcos. Sí. Y sí, y la ventaja del cilindro es que en el mismo cilindro y con el mismo aparato que tenía podía uno grabar y podía uno reproducir, lo cual no te daba el disco.
el disco de una cara o doble cara, los aparatos nada más reproducían música. Entonces aquí Tomás Alva Edison obviamente pues quiso abarcar dos cosas, que fue... Se oyen una vaca rumiando, es Porfirio. Que fue reproducir reproducir y grabar sonido. En 1905 ya surge un fenómeno, o sea, para que vean todo, en qué lapso de tiempo tan corto, vamos a poner 1890 a 1905, que son 15 años. Ya en 1905 ya existe un registro de 1 millón de copias vendidas de una grabación de Arthur Collins. Arthur Collins era una persona que se dedicaba al minstrelsy. Minstrelsy era un tipo de representación en donde se hacía una parodia de, más que nada, de personajes afroamericanos. Se pintaban la cara, no importa si eran ellos mismos afroamericanos o eran blancos. Si eran afroamericanos, los hacían que se pintaran la cara de negro y con unos como ojeras blancas y los labios, que después resultó muy ofensivo y desapareció, y que se les llamaban canciones kun, y que hacían referencia parodiaban el argot de los negros y caminaban como los afroamericanos, en fin. Y ese Arthur Collins, con una canción que se llamaba The Preacher and the Bear, que no era una canción, era como un cuento, como una, ¿cómo se llaman como una fábula. Ya. Entonces, a ver, le piden petición especial. Porfirio, dice nuestro amigo Braulio Ortiz, que si pueden felicitar a Arely San Rossi hoy porque es su cumpleaños. Pues Arely San Rossi, te deseamos toda la dicha, todo el amor y muchísimo dinero para que te puedas divertir. Muy feliz cumpleaños, Porfis. Un gran abrazo y ¿cómo se llama? Y pues que mande el pastel, ¿no? pero que cante las mañanitas. Sí, ¿no? usted va a tener que cantar las mañanitas. Como Marilyn Monroe, ¿no? Sí. Bueno, espérense. Pues muy bueno. Feliz cumpleaños, Arely. Sí, feliz cumpleaños. Bueno, ahora sí, perdón, pero como van llegando los mensajes. Sí, vamos saludando a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta breve historia del long play. Es lo que dijo. Ese señor es excelente cocinero. Muchas gracias, Zuli. Jesuri. Jesuri. Gracias, Jesuri. Pues te has ganado una comida gratis. Bueno, entonces, ya para 1906, obviamente antes de 1906, ¿cuál era la opción? ¿Tenías un aparato en tu casa donde reproducías o tenías al intérprete tocando, ¿no? Aquí hacía falta algo importante, un aparato que transmitiera esa música y que la música llegara a ti a la comodidad de tu casa, lo que es el radio. Entonces en 1906 un alumno de Tomás Alva Edison, un canadiense llamado Reinaldo, vamos a ponerle así, Fessenden, agarró y en un taller, en un laboratorio de radio, empezó él era hombre de negocios aparte, él tenía una visión, decía, oye, tenemos que hacer que la música llegue a la gente, ¿cómo le hacemos? Obviamente las investigaciones de radio se dieron desde Italia, fueron los primeros que empezaron a finales del siglo XIX, en Estados Unidos al mismo tiempo, en Alemania, o sea, no hay alguien que diga, yo soy el inventor del radio, y no. Entonces, ya había algunos trabajos en cuanto a investigación sobre esto. Entonces este amigo agarró y en su laboratorio desde Massachusetts, con un violín, él mismo tocó una cancioncita, Oh Holy Night, y logró transmitir, y aparte leyó unos pasajes de la Biblia, y logró transmitir por primera vez el 24 de diciembre de 1906, y lo lograron escuchar en el mar, unas embarcaciones. Entonces esa podría ser la primera transmisión de música de una canción que se hizo en vivo y que vino
a generar o a crear lo que se le llamó el imperio de invisible en el aire, ¿no? Digo, de ese momento hasta hoy en día, que sigue existiendo la radio, y bueno, que hoy ha decaído un poco la radio normal por darle pie a lo que es el internet. Gracias a nosotros. Así pasa, ¿no? Tenemos que a los escribanos, antes de que se inventara la imprenta, los escribanos pues tenían su forma, llegó Gutenberg y ya los sintetizar modernizó. la forma y se modernizó. Digo, así pasa, ¿no? En esta cuestión de la tecnología, nos va rebasando y nos tenemos que adecuar, y yo no lo veo como algo malo, simplemente son cosas que tienen que cambiar, y nos da acceso. Antes, ¿quién podía hacer radio, no? Pues solo unos cuantos, ahora cualquiera puede hacer radio, ¿no? Pues Inclusive tiene su yo. chiste. No, sí. Tiene su chiste. Nosotros pensábamos lo mismo y a casi 2 años sí tiene su gracia. Ahora, una de las cosas difíciles era cómo grabar música clásica. La música Ajá. clásica es de una extensión muy grande, ¿no? Dura mucho Entonces, tiempo, ¿no? Prácticamente era imposible, o abreviaban. Entonces es en 1903 cuando en Alemania se lanza de Verdi, lanzó Hernani, pero lo lanzó en 40 discos, en una caja de 40 discos pesadísimos y de una sola cara, y pues resultó carísimo y resultó estorboso para quien consiguiera eso. Igual fue innovador, ¿no? Pero fue después, en 1909, cuando se lanzan 4 discos de doble cara, se lanza por primera vez una obra de música clásica, El Cascanueces de Tchaikovsky. Entonces ya empieza a revolucionar un poco esta cuestión del disco, y bueno, se le podría llamar que ahí es el primer momento con este disco del Cascanueces que le empezamos a llamar larga duración o long play, por eso es el LP, son sus iniciales, ¿no? Del long L y play, y en México es larga duración, que la larga duración entra en 1948. Fue cuando entró ya los discos de este tipo, que se empezaron a masificar a lo bruto, que cambió, que eran millones y millones de dólares. Pero antes de eso había 2 cuestiones. ¿Quiénes eran los que controlaban esta cuestión de la generación de discos antes de 1910? Eran 3 compañías, era Columbia, era Victor, de Emil Berliner, y era Columbia, Victor y Edison. Dice Diogo Burgos, mucha información. Pues de eso se trata, pero ya iremos hablando un poco más de ahora cómo ir a comprar LPs. Es importante, yo digo, tener un poquito de historia. Entonces, estas 3 compañías se les quitó la prioridad y empezaron a surgir más compañías, ¿no? De discos, empezaron a proliferar. Entonces, es ahí donde se empieza a marcar lo que es la industria del disco. De 1900, vamos a ponerle, a 1910, pues cambia totalmente las formas de entretenimiento. Hoy en día es un auge. A finales de 1990 desaparece aquí el disco. Bueno, es que también en 1990 se comienza a hacer una revolución, porque precisamente el CD, que es el que sustituye primero al LP, bueno, fue entre el cassette y el CD, porque acá salieron al mismo tiempo, ¿no? Sí. Pero el CD también fue creado para la música clásica. Sí. No, nada más que era una capa y era carísimo. Cuando salieron están en 500, 600 pesos. El CD más o menos empezó a mediados de los 80 en el extranjero. Aquí empezaron a llegar a finales de los 80, a principios de los 90, y el cassette era de finales de los 70, y
o mediados de los 70. De hecho, hay gente que iba a los conciertos con su grabadora, su cassette, en los 70s y grababan los conciertos, ¿no? Estaban unos cartuchos también grandes en los 70s que los metían en unos aparatos, igual para reproducir, y eran los famosos cartuchos. Y eso era lo que imperaba en los, ahora sí que en los 60, 70, 80, pero yo no entiendo. México fue el único país, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, se siguieron prensando discos todavía en los 90, en los años 2000. Si uno va, por ejemplo, discos de Café Tacuba, de los Caifanes, encuentra ediciones colombianas de 1990. Bueno, en Mix-Up te venden todos los... Sí, pero ya son ediciones nuevas. Yo estoy hablando de 1990, cuando aquí agarraron las compañías disqueras, ya el LP, vámonos. Yo en ese momento fue cuando yo me hice... ¿De tu colección? De colección. ¿Por qué? Porque yo estaba muy joven. Sigue estando joven, que no. Bueno, aquí el único viejito es Porfirio. Era imposible. No, a ti todavía te mandan besitos. Imagínate para un adolescente comprar un disco, ¿no? Pues tenías que pedir dinero a tu papá, porque o juntar los domingos, sí, o lavar el coche. Entonces, como tú dices, el CD pues era imposible, ¿no? Sí, era imposible. Era carísimo. Que aparte cuando CD salió no había artistas, o sea, era pura música clásica, toda la colección de todos los que ustedes quieran, pero pura música clásica. Sí. Y los vendían en unos paquetitos, porque en la casa ustedes sí los compraron, que creo que la mayoría nunca lo abrieron, pero era muy nice tener un CD, ¿no? Y te vendían los paquetitos de 3, 4 intérpretes, o te vendían una colección enorme que te decías con eso como un año casi, ¿no? Sí, pues es que y la gente empezó a deshacerse del LP. En muchos lugares donde podía y puede uno encontrar discos, pues es en el mercado, los mercados de usado, ¿no? Los mercados de viejo, o lugares situados en la ciudad que se dedican exclusivamente para la compra y venta de LPs. Uno de ellos es aquí en Valderas, toda la calle de Valderas, pues hay varios puestos donde uno puede comprar. En Galerías había uno que hace como 2 años lo cerraron. En Galerías había el disco Recuerdo adentro. Ajá. Que era, este señor era un coleccionista de discos. Estaba padrísima su tienda, y pero tenía yo creo que quebró. Tenía otra por el Toreo, no, los fue vendiendo los discos. O sea, cuando fue esta cuestión del CD, yo de hecho fui ahí porque pues, eran discos de... Pero es que encontrabas de todo. Sí, de todo. De todo. Yo ahí llegué a comprar discos que hoy en día los puedes comprar a no menos de 200 pesos. Yo los compraba en 40 pesos, te estoy hablando de hace 15 años. O sea, de 40 a 200, 500 pesos, es 15 años, se me hace que es mucho. Bastante, ¿no? Hay un lugar muy bueno en la calle Peralvillo. Ese ya se fue, este amigo se murió el papá, no me acuerdo el nombre, se lo dejó al hijo y se fueron de ahí porque creo que tuvieron problemas con la renta y se pasaron, no me acuerdo cómo se llama esta calle donde pasa el Metrobús Ruta Sur, que cruza Reforma y que llega a la estación Expo Reforma, de hecho se llama la estación. Ahí puso su tienda, que tiene unos discos bastante buenos, pero muy caros, carísimos. Sí. O sea, discos de 1,000 pesos, 2,000 pesos, 500 pesos. Ya se está volviendo otra vez un artículo de... Es que es de lo que te iba a lujo, ¿no? decir. Yo cuando fui a esta compra me doy cuenta que antes encontrabas uno o era por encargo, ¿no? Uh-huh. Y ahora me doy cuenta que ya había de muchísimos artistas. La mayoría son como de colección, porque vienen en cajas gordas, ¿no? Uh-huh. con el libro, más el no sé qué, pero yo vi en Mix-Up discos hasta de 5,000 pesos. Pero Sí. vi que había mucho más surtido que antes. Antes eran ahí como traje 2 de X, y ahora no, ahora sí había muchísimos. Yo te voy a decir una cosa, ¿no? Me recorrí, hay 2 partes donde se conseguían muchos discos en muy buen estado y todo y es en el Tianguis de San Luis Potosí,
y en San Luis Potosí. ¿Cómo se llama? Otro era en un tianguis que se ponía también en Morelia. Pero aquí en México, bueno, aquí en la Ciudad de México. A lo que me refiero es que, ¿cómo se llama? Era una parte, yo también buscaba discos de pues cada quien lo que le gusta a su música, ¿no? ¿Cómo se llama? A mí me gustaba mucho la música romántica y obviamente yo buscaba... No me puedo imaginar a Porfirio echando romance. Románticas del ayer. Sí, éxitos del momento. Pasteles verdes. No. Más Agustín. ¿Más atrás? Más Guti Cárdenas. No, pues... Sí, como en los 40, ¿no? No sé qué, don Porfirio. Más antes de los 40. No, con eso que va a enamorar, qué romanticismo. Pues aunque no la creas es muy dado. Bueno, no solo el rock es muy buscado, hay muchos géneros. Bueno, nosotros conocemos. Hay coleccionistas de salsa, de cumbia, de sellos, que si tiene el sello de este color es primera edición, porque así los manejaban las disqueras, ¿no? Que si tiene el sello anaranjado, pues es edición tal. Entonces ahí los coleccionistas pues, tienen sus códigos con los cuales van determinando el precio. Y otra cosa que ha inflado mucho los precios es el internet, porque donde nunca han dejado de prensar discos, de hecho en México siempre circuló el disco, se dejó de hacer disco de forma nueva, los artistas prefirieron el formato CD, pero el disco siempre estuvo ahí y estuvo circulado como un objeto de usado. Está el tianguis, por ejemplo, dentro del rock, el tianguis del Chopo, el tianguis de la Portales, que venden objetos usados, podía uno encontrar, hasta la fecha podía uno encontrar discos. De forma de intercambio del disco usado siempre existió, pero de forma de prensado, como un artista hoy en día, por ejemplo Zoe, que tiene toda su colección de discos que sacó en CD, ya están en LP, pues eso sí desapareció por un momento en México, ¿no? Y le dio pie al nacimiento del CD. Lo que sí ya nadie quiere es el cassette. O sea, ni el cassette ni el... Creo que ya ni los venden, ¿no? Ni los venden nuevos ya no, en tianguis de usado, o el VHS. Tampoco ya nadie quiere ese formato. ¿Qué va a hacer con ellos? Pues todavía venden reproductores de cassette, los famosos DEC. Si está en buen estado, pues hay que tocarlos de repente. Bueno, pero es que el cassette era una maravilla, podías grabar, podías poner una canción, te aburría, la quitabas, ponías otra, era una maravilla. Y el cassette era barato. Luego se te rompía y le ponías tantito barniz y quedaba como nuevo. No, el famoso que le ponían con su lapicito para se te enredaba el cassette y pues, el famoso le tenías que hacer así, ¿no? Y luego una cuestión que se volvió un arte es hacer un cassette con sus canciones y regalárselo a alguien, ¿no? Sí, o sea, yo cada tengo canción, como de mis exnovios como 5 cassettes. Sí, cada canción tenía que tener una secuencia, le pensaba qué canción viene después y toda esa cuestión, y se volvía una especie de arte cotidiano, ¿no? De esos son los que tengo yo. ¿De los dedicados? Bueno, digo que sea que grababas pura música que te sí. Ok. O sea, ¿cómo se llama? No. ¿Qué se los dedicaba? No, ¿Y usted a quién le dedicaba? Yo agarraba y ponía el radio y ¿cómo se llama? Esperando que no interrumpiera. Grabar. Y grababa la canción, y normalmente me pasaba a veces todo un día, ¿no? Es que se hizo como moda y como vicio, ¿no? Ahora, una cosa aquí importante con estos puntos históricos que toqué, ¿qué es lo que buscaba la gente? Tomando en cuenta los discos que eran de una sola cara, que duraban 3 minutos, tomando en cuenta ya el LP, que ya eran unos surcos más pequeños, que eran ya 1 hora de música, tomando en cuenta el cassette, que eran 60 minutos, después había cassettes de 90, había cassettes de 120, sí. Y tomando en cuenta el CD y hoy en día el MP3, que la gente como que quiere alargar esos momentos de entretenimiento. Entre más largo sea ese momento de placer que te da la música, pues mejor. Entonces yo creo que por ahí va la evolución de la música, darle a la gente
más dentro de todo el alboroto del trabajo y la vida cotidiana y la pesadez, pues darle al momento a la gente, entre más largo sea, pues mejor, ¿no? O sea, el cassette, cuando llegaron los cassettes de 120, pues qué buena onda, ya no va a ser de flojera, ay chin, ya acabó, ahora quién le cambia, ¿no? Sí. Y el LP igual lo ponía uno y lo cambiaba. Hoy en día hay, no sé, son varias cuestiones por las cuales la gente se está inclinando por el LP. Yo me inclino porque fue costumbre, ¿no? Yo me acostumbré a comprar LP, se volvió un vicio y hasta la fecha sigue siendo vicio. ¿Cuántos LPs tienes? No, tengo bastantes, no sé, como un poco más de 5,000 discos. Eso. Entonces se volvió, una cosa es la comodidad de que me costaron baratos. Ajá. Y sigo yo buscando, de mucha paciencia, de mucha suerte, yendo a buscar. ¿Específicos? No, lo que caiga, uno tiene que ir, por ejemplo, si te vas a meter a Tepito, a la zona donde venden cosas viejas, pues hay veces que encuentras, hay veces que no encuentras, hay veces que perdiste toda una tarde. Si te vas al Chopo, obviamente vas a encontrar, pero sabes que te le tienes que invertir un buen dinero y ahí vas a encontrar cosas raras. Aquí en la colonia hay una tienda de discos que se llama Álamo Rock Radio, pues ahí sabes que puedes encontrar un disco a un precio accesible, con una persona que te va a explicar, porque también es importante, ¿no? Si yo voy a Portales, la persona que me vende el disco pues fue un ropavejero, ¿no? Claro. A lo mejor él no sabe lo que contiene este disco, yo con la suerte me llevo un disco que hoy en día en el mercado te cuesta 2,000 pesos y él me lo dio en 20 pesos porque pues sí, también él suele confió pasar, lote, ¿no? claro. Entonces es cuestión de suerte. Sí. La gente, ¿por qué compra hoy en día el LP? Tal vez es no creo que sea nostalgia porque son jóvenes que no crecieron en sí con ese formato. El sonido. El sonido puede ser. El sonido tiene mucha importancia. Necesitas un buen reproductor, un buen tornamesa, unas buenas Y bocinas. conocer del sonido. Oye, pero las tornamesas están carísimas. Son Yo muy vi caras unas las tornamesas. en Sanborns y dije, ay, quiero una para la radio. Ajá. Ya No, cuando vi el precio dije, ya no quiero pero uno tornamesa. buscándole, por ejemplo, yo les recomiendo a los que estén interesados en este tema, pues váyanse a los mercados de viejo. Por ejemplo, Portales es un lugar donde pueden encontrar tornamesas de buenas marcas, con buena calidad, Sony, Technics, Onkyo, que usados les están costando no más de 2,000 pesos, o sea, entre 1,500 Sí, yo voy 2,000 seguido. pesos. Yo voy seguido. Entonces pueden encontrar un buen amplificador de una buena marca que se los pueden probar ahí, buenas bocinas. Hoy en día, si ustedes ven los aparatos para reproducir música con unas bocinas grandes y les dicen ahí cuántas potencia tiene, pues para mí son una porquería, ¿no? Porque lo único que hacen es puro ruido y no me funcionan a mí. Ajá. Los aparatos, a lo mejor me estoy escuchando muy, ay, lo viejito fue lo mejor, ¿no? No. Pero sí hay bocinas que tienen una excelente calidad de audio. Y también nosotros como que no logramos distinguir así muy bien. Tienes que tener buen oído para poder. Solo los músicos, los que están acostumbrados a Hay una generar pregunta, música. ¿En qué tiempo, en qué época fue cuando ya se pusieron 2 canciones en el disco? 2 canciones, Sí, porque esa es una por cada lado. fue como en 1913, pero era una canción aquí y otra canción aquí. Yo iba en el mismo lado. Pues fue como en el 48 cuando el Surco se hizo más disco. Lo que pasa es que el disco, no sé, yo creo que alcancen a ver, tiene como unas rayitas, esos son los surcos. Ajá. Que si lo vemos con un microscopio se van a ver así. Ajá. Lo que Nada más que el acá. surco es muy grande aquí, por eso nada más caben 2 canciones. Entonces la idea de estos amigos para sacar el LP en 1948, que fue la CBS, hicieron el surco microscópico, que fue como lo conocimos como este disco. Ajá. Que esta ya tiene 10 canciones, es lo que más o menos traía un LP, ¿no? 5 de un lado y 5 del otro.
Entonces el surco microscópico da la posibilidad de una larga duración. Entonces esto más o menos es como los años 40. Después viene el sencillo es igual en 1948, el sencillo da pie a que las compañías lo que querían, las compañías de disco, era generar dinero. Y una forma padre de generar dinero era con éxitos. Un éxito, 2 éxitos, y pues, con el disco chiquito ahí grababan éxitos y salía a la venta y no ocupaba mucho espacio también, que eran los de 45 revoluciones por minuto. Entonces básicamente tenemos 2 formatos más o menos por los años 50, 60, bueno, desde los 40, 78 revoluciones por minuto, el de 45 y el de 33, que es el de long play, que es cómo gira el tornamesa, ¿no? El platillo. Entonces, pues hoy es un auge del LP. ¿Cuándo empezó esto? Pues tendrá unos 10 años más o menos, que tiendas como Gandhi, por ejemplo, empezó a tirar igual todos sus LPs, y de repente empezó a traer igual LP, los remataban. Yo me acuerdo que iba uno y compraba, había el Gran Disco, el Disco Recuerdo, en las tiendas estas de supermercados igual, que hoy en día ya va a una tienda de estas del supermercado, ya ni CDs hay. No. Creo que ni películas. Es otro fenómeno que está pasando con el cine, ya el formato DVD e incluso el Blu-ray, pues ya no, la gente como que no quiere almacenar, y por otro lado con el LP la gente sí quiere almacenar. Es una cuestión de moda, de ser snob, puede ser, es una cuestión de que si me gusta el sonido. Yo tengo, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con reproducción de música, desde hasta la fecha sigo comprando cassettes, sigo comprando LPs, sigo bajando muchísima música por internet, porque pues gracias a esto yo empecé a conocer también varias bandas que en mi vida que ni sabía que existía, bandas de otros países, de otros años. Entonces con la facilidad de poder bajar una canción, pues ya tengo. Yo sé que igual no es lo mismo, que también hay formatos en la computadora que te dan buena calidad de sonido, pero te almacenan mucho espacio. El FLAC, por ejemplo, pues te almacena muchísimo en tu disco, y a veces como que si le piensas, te tienes que hacer de un montón de discos duros para poder almacenar la música, ¿no? Entonces sí ha cambiado un poco, bastante, y el LP surge en contraposición al MP3, ¿no? Porque ya el CD ya estaba en desuso, y lo de hoy es traer el aparato, el celular o el reproductor de música, y meter ahí, yo creo que 20 años de canciones, pues caben en un aparatito de estos. Y el LP, pues... No le digas a Porfirio, porque va a querer que le pasemos todos sus discos a MP3. No me gusta el sonido. ¿No? O sea, cuando lo escucho así, y luego ya lo he hecho, ¿cómo se llama? Les ha mandado grabar, y no me... Sí hay más fidelidad en el disco, obviamente. Teniendo una buena aguja, un buen aparato, yo encuentro más calidez, como que cierto confort, pero digo, eso ya es como que ser minucioso en estas cuestiones. Pero sí, ¿de qué prefiero yo? Si el LP, el MP3, pues no sé, a veces el MP3 se adecua a la cuestión, a veces el disco o el LP, el CD lo sigo comprando. Hoy en día es lo que se está vendiendo mucho en los tianguis de viejo, ¿no? El CD, porque pues la gente ya lo está sacando, ya no me interesa, ya no me interesa, me estorban, o tal vez son los hijos que ya se fueron de la casa, que ya crecieron, dejaron su colección, y agarran los papás, no, pues esto ya aquí ya no me interesa, pues lo llevamos para allá, ¿no? Ay, el fantasma.
Entonces, ¿qué lugares yo recomiendo para comprar? Valderas es un buen lugar. Con esto del auge del LP, sí han subido los precios. En Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, pues como nunca dejó de existir, hay como que los precios muy marcados y como que la gente aquí toma eso como parámetro, esos precios para poder vender los discos. Se ha vuelto muy recurrente el Facebook. Hay gente que pone en Facebook sus grupos para compra y venta de LP, pero de repente pues eso de comprar a ciegas, Sí, está cañón. pues está difícil, ¿no? Porque llegas ya con el dinero y a ver el disco, no, pues, ¿sabes qué? Pues tú me dijiste que estaba nuevo, pero ve cómo está. Y empiezan ahí las broncas, es tiempo también. Pero son los lugares de viejo donde pueden encontrar el mercado de San Felipe de Jesús. Aquí en el norte hay una tienda de discos que abre todos los días, y cuando van al mercado, que el domingo, que es un mercado extenso, pueden encontrar también LPs viejos. En el mercado del Salado, en Santa Marta, también es un mercado, yo creo que es de los más grandes El del Bordo sí está bastante alta. Pero hay otro que no me has mencionado, uno que es del Puente Negro. No sé de dónde queda. Al final de Eduardo Molina. ¿Cómo se llama? También se pone bastante bien, también encuentras Sí. Yo soy muy el mercado de la raza chacharero. es otro. Sí, pero yo busco otra clase, pero tengo que visitar todos. Sí, encuentra uno varios tipos de cosas, Sí. pero si uno le gusta el LP, pues sí recomiendo vayan a los tianguis, se tomen el tiempo, porque comprar un LP nuevo, muchas veces por ser nuevo no significa que esté bien grabado y se escuche mal, porque te dicen, no, que 180 gramos, pero ¿de dónde grabaron ese LP? Los discos usados fueron grabados directamente del máster. Los discos nuevos, muchas veces, los que ya vienen cerrados, que te dicen 180 gramos, la mayoría de las veces no son grabados directamente del máster. El máster es este disco que les explicaba, recubierto, discos metálicos recubiertos con una laca, en donde en los años 60, por ejemplo, estaba grabando la persona y estaba un técnico con una brochita, porque esa laca, al momento de que pasa la aguja, sacaba como que hilitos de plástico, entonces estaba O sea, era como un arte hacer un disco, sí, ¿no? Y ese máster los guardaban, pero muchos de esos discos que están saliendo hoy nuevos, pues no tienen muy buena calidad de sonido, porque no son grabados directos del máster, son grabaciones de grabaciones. Entonces resulta a veces deficiente. Entonces sí, cuando compran un disco, fíjense que es grabado directamente del máster, y ese es un buen tip que les puedo dar. Y pues también, pues ahora sí que métanse a internet a cotejar sus precios. Cuando vayan hay mucha gente, se les llama en este mundo, se les llaman los coyotes, ¿no? Del disco. Te dicen, oye, que son los que se dedican, decía, a comprar y vender, y van, por ejemplo, a una casa. Una abuelita está vendiendo la caja de discos, y ahí llega este amigo como sin interés, checa los discos y ahí ve que hay como 3-4 discos que valen su dinero, y pues le ofrece por un lote de 50 discos, le ofrece, no, pues te doy 100 pesos por todos, cuando hay discos que pueden valer más de 1,000 pesos, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con ese tipo de personas. Un lugar, por ejemplo, para comprar discos, en la Condesa, en la Roma, hay lugares para comprar discos, hay de todos los precios, desde discos nuevos hasta discos usados. Por la zona se vuelve un poco caro, ¿no? Uh-huh. Y aquí pues está la tienda de mi amigo Paco Banks. Él les puede dar buen precio, no es tan manchado. El precio justo de un disco, por ejemplo, estos me costaron 60 pesos y nuevos. ¿Sabes cuánto me costaron esos? No, pero esos los compré usados. Bueno, estas son las reliquias, digo, las... ¿Nuevos? Bueno, pues estos han de haber pero costado... nuevos hace... ¿Cuánto?
Discos Diana, esto sacaba el Creedence Clearwater, grabó, aquí lo sacó Discos Diana, con muy mala calidad de sonido. Pero Este me costó $1. sí, pues. Sí, hoy en día si va uno a los tianguis, hay discos desde 10 pesos y depende de los gustos. Sí. Y puede haber discos por más caro de 100 pesos. Sí, yo compré un muy buen lote de ese. Bueno, lo tengo como 3 veces, pero es porque como está el kiosco, no es por otra cosa, ¿no? Yo soy un poco aficionado al kiosco. No. No. Yo pensé que a las jotas españolas. No. O sea, yo tengo por ejemplo una anécdota, ¿no? Yo sí los vi aquí en el kiosco, ¿no? Los churumbeles de España. Sí, entonces, pues, en realidad tengo los tres discos de estos. Hay un disco que yo creo que todas las familias en México tienen y tuvieron. ¿El de burbujas? No, el de Eddie Gourmet y los Panchos. Yo creo que a cada lugar que voy a buscar siempre está ese disco y hasta repetidos como 5 veces. Yo tengo en esto. Sí, los discos el disco de Pasta. Entonces sí, está volviendo a generar, un 20% de la música que se está vendiendo en el mundo, pues es en este formato. La cuestión es que, pues como es un material derivado del petróleo, pues cuesta más dinero y hasta qué momento lo vamos se va a seguir produciendo, ¿no? Le están apostando hoy en día los disqueras pues a seguir sacando este formato en cantidades pequeñas, pero lo están haciendo. Entonces sí hay un auge del LP, nuevo es muy caro. Entonces si les gusta este formato, si les gusta esta música, les recomiendo váyanse, dense su tiempo, sábado o domingo. Hasta en La Lagunilla, que de repente La Lagunilla es caro. No, pero pueden encontrar cosas baratas, buscándole. Esta cuestión es de tiempo, de chacharear. Y la ventaja de La Lagunilla, pues se pueden tomar con su caguama en la mano, su vaso, platicando, y de repente ven. Y sobre todo, si van a un tianguis usado, enséñense a regatear, porque pues, es parte del juego y es parte donde pueden conseguir buen precio, ¿no? Yo voy a los tianguis hasta Tecón y a ¿cómo se llama? Por allá, por Miski, Sí, se encuentran cosas interesantes, libros, muebles, aparatos. Ahí la gente, claro, siempre se ha acostumbrado a deshacerse de sus cosas y de ahí surge la cuestión de los tianguis de viejo, y eso es de siglos y siglos. Entonces siempre es como que un círculo, o sea, ¿qué voy a hacer yo con mis discos, no? O sea, pues van a terminar a menos que se incendien, pues van a terminar en otra persona, ¿no? Porque es un círculo. Yo compro y compré los discos que fueron de alguien más. Claro. Entonces, alguien en algún momento pues va a comprar mis discos y no sé hasta cuándo vaya a seguir coleccionando. A seguir, ¿no? Hasta que te corra tu esposa. ¿Eres casado? Sí, ya me va a correr. Hasta que te diga tu esposa, no, es ni que uno sí, más. Pesan mucho los discos, eso sí, o sea, cargar 50 discos, 20 discos pesan mucho, quitan mucho espacio, pero también encontrar una cosa como estas, pues como que es muy padre, ¿no? Claro. O sea, todo este arte y lo que trae adentro. Luego están los famosos álbumes que uno lo abría y traía todo un arte, hasta hay unos que traían como cómics y no sé, y esto se vuelve padre, ¿no? Todavía dice que aquí disco promocional, prohibido su venta, que es los que sacaban para las radiodifusoras. ¿Y adivina cuánto te costó? 50 pesos. Lo compré hace como un mes. Lo compré iba pasando por la Alameda, ahí pusieron ahí unos amigos a vender de esos que se ponen de productos oaxaqueños, y había uno vendiendo discos y veo una caja ahí de discos y vi estos y dije, ay, pues están baratos, yo no conocía estos grupos,
también uno hay que ser intuitivo para ver y arriesgarse qué tipo de agrupaciones, igual uno no conoce todo y de repente, mira, pues te llevas yo buenas me sorpresas, fijé ¿no? en la portada, pues es una portada muy pop, Sí. me fijé en los integrantes y sobre todo ver, ahí sí uno debe de saber un poquito, el productor, a ver qué instrumentos, los integrantes pues yo los veo muy Muy setenteros, muy ochenteros, Sí. jóvenes, entonces dije, esto tiene algo que ver con el rock y lo compré, o ver qué tipo de músicos tienen ahí en los créditos, qué productor es, y ahí uno se va a dar cuenta que si puede valer la pena comprarle al disco, ¿no? Creo que me voy a seguir quedando de productora porque hay que aprender mucho para el arte de no es para quien le interese, ¿no? del Obviamente. vinil, ¿no? Y no es así un gran mercado, pero sí se está No, yo me he impulsando. encontrado que el mercado sí ha estado creciendo. Sigue Sí. predominando el MP3, sigue predominando, sí. porque es un formato fácil, es un formato No te cuesta. que no te cuesta y es un formato que, como dije, te da más tiempo de placer. O sea, tú pones, si no hay una gente que te amenice tu fiesta con los CDs, pones tu aparato, lo conectas a tus bocinas y ya nadie cambia la música, menos que nunca falta quien se apropie de la música de la fiesta y ahí está Sí, seleccionando sí. su gusto para que todos nos lo Sí, chutemos, ¿no? sí. Y luego no la escuché bien, la iba de nuevo, ¿no? Sí. Y después de 50 veces. Pero sí. bueno, pues así es esta cuestión del LP. Sí, no porque sea el LP debe de ser, ay, wow, simplemente chequen ahí sus precios, no se dejen llevar por ahorita más o menos un LP de un grupo rarón, o no raro, por ejemplo Beatles, ¿qué será? Pues no paguen más de 300 pesos, ¿no? Ni de 200, yo no pagaría más de 200 pesos por un disco. Ahí me van a matar los que nos están oyendo, yo no pagaría pero ni uno. No, digo. Y obviamente discos raros son los discos cuyas portadas en su época se los censuraron, o discos que tuvieron algún defecto en la impresión, o Los primeros de los Rolling Stones. sí, o sea, Esos eran, pero súper censurados. o discos que editaron en Inglaterra y en América fueron diferentes las portadas, o sea, ya es una cuestión más fetichista. Yo, desde el punto de vista particular, me inclino más por lo que trae el surco, que es la música. No soy tan fetichista, ni soy tan, es que yo tengo el disco que trae a Mick Jagger encuerado y quién es, no, digo, yo me voy más por la música porque es lo que a mí me interesa, no es el objeto en sí, y fue mi pasión por los discos, pues fue más comodidad que una cuestión de que, mira, soy coleccionista de Admiro a determinado grupo. Bueno, ya casi nos vamos, algo antes de irnos, Horacio. No, pues aquí estoy en SMX Radio, espero con un tema, propongan temas ustedes en la página que tengan que ver con la música, de eso se quiere tratar este espacio. Cuestiones de música, ahora sí que podemos abarcar de todos los géneros, pero menos si es reggaetón, rock, mejor. No, también hay que estar abiertos a todos, digo, en sus inicios el rock and roll y el blues fue criticado por las formas tan obscenas en que se decían las personas y en las que bailaban ese ritmo, y pues hoy también de alguna, si no nos gusta, pues es una cosa, pero tampoco así de que, no, odio esto. Pero sí, pues muchas gracias, ¿no? Por acompañarnos, y pues vamos a tratar de estar aquí con ustedes en SMX Radio, hablar sobre rock, es el tema que me atrae, del cual que más o menos ahí le puedo mover, y en algún momento tener uno que otro invitado de aquí local. Hay algunos grupos que conozco que sí me gustaría traer para platicar de su proyecto, y que se está gestando aquí en la colonia. Perfecto, pues muchísimas gracias. Porfirio, muchas gracias por acompañarnos. René, muchas gracias. Y bueno,
Gracias por abrirnos la puerta No, a este ustedes. hermoso museo. Y bueno, esto es todo por hoy. Mañana vamos a tener programa desde la Merced en vivo. Nos vamos a ir para allá. Y ahí les tenemos sorpresas. El viernes vamos a estrenar programa. Vienen muchas novedades. El sábado también estrenamos programa y conductora. Bueno, no se pierdan la barra de SMX. Muchas gracias y buenas noches a todos.